Es un privilegio que el Señor me permita cada semana poder acercarme a la intimidad de su hogar, también de su corazón, y poder exponer la palabra del Señor, con la intención de todas las veces bendecir su vida y que usted sea edificado en la palabra. El tema que hoy trataremos es Caleb, hijo de Jefone, y el pasaje bíblico que nos servirá de base es Josué 14 del 1 al 15. Comencemos. La mayoría de personas emprendedoras desean tener éxito en todo lo que se proponen. Hay cientos de personas que lo logran y otro tanto que fracasan. Así que la pregunta de inicio en este estudio será ¿por qué? Entonces, consideramos necesario extraer el capítulo 14 del libro de Josué para analizarlo por separado o de forma independiente para permitir que nos aporte la riqueza que hay en él, es decir, los elementos necesarios para poder ser como Caleb, no conquistadores conquistados, sino conquistadores exitosos de cualquier empresa que emprendamos. ¿Sabía usted que Caleb significa audaz y fiel? Por su terminología se interpreta como impetuoso, capaz de llevar a cabo algo en una reacción instantánea pero eficaz. Caleb era un hombre que tenía el coraje de vivir según sus convicciones, independiente de las reacciones de los demás. El nombre Caleb es de origen hebreo, Keleb, que significa perro, sin que esto indique que en algún momento dado su comportamiento hiciera aflorar actitudes rabiosas, lo cual le otorga un significado mayor de este tipo de animal, su fidelidad a su amo. También podemos encontrar el significado de Caleb como audaz y fuerte, lo cual es bueno señalar desde el principio por los detalles que sacaremos a colación en el desarrollo de este estudio. Caleb es uno de los pocos personajes bíblicos que, sin ser hebreo, depositó su total confianza en Jehová, el Dios de los hebreos, a diferencia de muchos hebreos que decidieron no creer en Jehová, su Dios, y que por esa razón tampoco entraron en la tierra prometida. Caleb era uno de los dos sobrevivientes con Josué que salieron de Egipto y que no murieron en el desierto, sino que Dios les dio la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Únicamente 2 de los 12 espías que trajeron un informe positivo después de explorar la tierra. Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone. Entraron en esa tierra peligrosa y regresaron con un informe que decía que sí se podía conquistar la tierra que Dios les había entregado. Ahora bien, cuando hablamos de Caleb, no necesariamente hablamos de un líder público como Josué, pero sí de un conquistador exitoso. Este capítulo 14 del libro de Josué está
dedicado completamente a este digno personaje, por lo que nosotros también le dedicaremos un estudio completo para detallar los aspectos más relevantes de su vida. En los primeros 5 versículos de este capítulo 14 encontramos las acciones de un comité organizado para repartición de la tierra. Este comité estaba conformado por el sacerdote Eleazar, hijo de Aarón, tercer hijo de Aarón. Cuando Aarón murió, él fue puesto en su lugar, pues Dios había rechazado a sus 2 hermanos mayores. Josué 14, 1 al 5, dice en la Nueva Versión Internacional de la siguiente manera: estas son las tierras cananeas que el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun y los jefes de los 12 clanes entregaron a los israelitas como herencia. Esa herencia se les repartió por sorteo a las 9 tribus y media, tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés. Ya éste les había dado por herencia la parte oriental del Jordán a las 2 tribus y media, pues los descendientes de José se habían dividido en 2 tribus, Manasés y Efraín, pero a los levitas no les dio tierra, sino solo algunas poblaciones con sus respectivos campos de cultivo y pastoreo. Así los israelitas dividieron el territorio tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. El versículo 6 es elocuente con la aparición de Caleb en escena. Después de que cesaron las batallas y guerras por la conquista, y le recordó a Josué la promesa hecha por Jehová a través de Moisés en Cades Barnea. Josué 14:6 dice: los descendientes de Judá se acercaron a Josué en Gilgal, el Kenesita. Caleb, hijo de Jefone, le pidió a Josué: acuérdate de lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, respecto a ti y a mí en Cades Barnea. Dios hace la misma promesa a Caleb y a Josué, pero es Caleb el encargado de recordárselo. La recompensa por haber presentado un informe positivo ante Moisés después de explorar la tierra de Canaán era que tanto Josué como Caleb recibirían una herencia señalada por Dios mismo. Dios les hizo 2 promesas a ellos. La primera era acerca de que ellos sí podrían entrar a la tierra prometida, a diferencia de los demás que pertenecían a su misma generación. Y la segunda es que ellos recibirían una porción de tierra señalada por Dios mismo al nada más cruzar el Jordán. Dios había dicho: todo lo que pisare la planta de tu pie será vuestro territorio. No olvidemos esa promesa. Josué 14, 7 al 9 dice literalmente el recordatorio que Caleb le hace a Josué. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea para explorar el país, y con toda franqueza le informé de lo que vi. Mis compañeros de viaje, por el contrario, desanimaron a la gente y le infundieron temor, pero yo me mantuve fiel al Señor, mi Dios. Ese mismo día Moisés me hizo este juramento:
La tierra que toquen tus pies será herencia tuya y de tus descendientes para siempre, porque fuiste fiel al Señor, mi Dios. La referencia bíblica está en Deuteronomio 1:36 y Números 14:24 y 32:12. La frase que rescatamos de estos versículos respecto de Caleb es: pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. Entonces, debemos entender nosotros que el principio de fidelidad a Dios se mantiene latente en el libro de Josué, como una exigencia de Dios para todos aquellos que dicen creer en Él o confiar en Él. Fidelidad que, según el ejemplo de Caleb, Dios está dispuesto a premiar también en cada uno de nosotros, los cristianos, o como nos llaman también, creyentes en Cristo. Los otros 10 espías murieron en Cades Barnea por una plaga que Dios les envió, junto con sus familias, como castigo por hacer que el pueblo desobedeciera a Moisés y por supuesto a Dios mismo, y en lugar de seguir adelante, retrocedieran. Entonces podríamos decir que la primera aparición de Caleb y su primer aporte era el presentar un informe positivo ante Moisés. Cuán importante es que cuando nosotros tengamos que aportar a la obra del Señor, lo hagamos con la mejor actitud, y esta siempre será una actitud positiva que anime a los demás a obedecer a Dios, a involucrarse en su obra y a serle fiel, lo cual fue recompensado con una promesa que se cumpliría 45 años después. Otra vez decimos que no importa cuánto tiempo Dios se tarde en cumplir sus promesas, lo importante es creer que las cumplirá, y además que Dios permanece fiel a ellas, y además que Dios premiará nuestra fidelidad a Él. Por eso la palabra de Dios dice en Mateo 25:23 de la siguiente manera: su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Palabras apocalípticas también que Dios nos dirá a todos aquellos que después de vivir la vida cristiana en esta tierra con luchas y quizá en medio de pruebas, podamos permanecer fieles a Él. Los versículos 10 y 11 dicen así: ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés, mientras Israel peregrinaba por el desierto. Aquí estoy este día con mis 85 años. El Señor me ha mantenido con vida y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió. Para la batalla tengo las mismas energías que tenía entonces. Josué 14, 10 y 11. En este momento, el pasaje dice que Caleb tenía 85 años de edad
y dijo que habían pasado 45 años desde que Dios le había hecho aquella promesa. Esto último sucedió 38 años antes de cruzar el río Jordán. Quiere decir entonces que la primera fase de la conquista duró alrededor de 7 años, como mencionamos en estudios anteriores. ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque no es una edad que nos estemos inventando, sino es una edad real en la vida de un hombre que, no obstante sus 85 años, aún se consideraba apto para seguir peleando. La acotación más importante del versículo 10 es que Caleb tiene la capacidad de reconocer que es Jehová quien le ha hecho vivir durante esos 85 años. Caleb atribuyó a Dios la preservación de su vida, tanto como nosotros deberíamos hacerlo también. Los años de peregrinación, los años de guerra, así como los años que vendrían en la vida de Caleb, estaban completamente bajo el control y la voluntad de Dios. Quiera Dios que nosotros también aprendamos a decir: Señor, en tus manos están mis tiempos, como el salmista lo dice en el Salmo 31, versículo 15. La fortaleza de Caleb no se sustentaba en su fuerza física, sino en su total confianza y dependencia del Señor. Hay una promesa también para todos nosotros respecto de esta fortaleza. Isaías 40:31 literalmente dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tomemos en cuenta que podemos necesitar esta fuerza y esta fortaleza en cualquier edad, aún en la senectud, y Dios está dispuesto a manifestarse y a cumplir su promesa. El versículo 12 pone de manifiesto una petición clara y específica de Caleb ante Josué. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué 14:12. Aunque tenía 85 años de edad, Caleb demostró que todavía era un hombre vigoroso. El desafío era grande, quizá más allá de sus propias fuerzas, pero Dios era su fortaleza, y esta también es la clave para nosotros. ¿Cuántos podríamos decir lo mismo que Caleb dijo? Un dato topográfico sobre el monte Hebrón es que estaba a 927 metros sobre el nivel del mar. Es decir, que era un lugar muy, muy alto. Quizá la ciudad más alta de toda la tierra prometida. Pero lo más importante o interesante todavía es que era una de las más antiguas del mundo, existiendo la referencia de esto en el libro de Génesis en los capítulos 13
23 y 35. Otro detalle que no podemos dejar de mencionar es que esa área era habitada por anaseos, es decir, los hijos de Anac, que eran personas grandes de estatura y muy fuertes, ante quienes aquellos 10 espías que vinieron con un informe negativo se vieron como langostas. Así que Caleb es el primer hombre en enfrentarse a gigantes. Muchos años después también lo hizo David con un hombre llamado Goliat. Caleb estaba plenamente convencido de que las promesas de Dios equivalen a una garantía. Estuvo totalmente dispuesto a aceptar el reto que los que habían muerto en el desierto no quisieron aceptar. Caleb sabía que Jehová es el Dios de los imposibles, tal y como lo dice en el libro de Lucas 1:37, porque no hay nada imposible para Dios. Los versículos 13 y 14 no son más que la respuesta de Josué a Caleb y el cumplimiento de una promesa. Entonces Josué bendijo a Caleb y le dio por herencia el territorio de Hebrón. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. La declaración encontrada en el versículo 14 es la evidencia de la fidelidad de Dios puesta de manifiesto en el cumplimiento de sus promesas a los seres humanos. Pero hay que advertir que las promesas de Dios tienen condiciones a cumplir por parte de nosotros, que es tanto como decir que si queremos que Dios cumpla sus promesas, nosotros tendríamos que cumplir con las condiciones que Él nos pone. Y es ahí donde la mayoría de cristianos encuentran el tropiezo. No están dispuestos a cumplir con las condiciones que Dios nos pone y entonces Dios no está en la obligación de cumplir sus promesas sobre nosotros. El versículo 15 hace una referencia geográfica tocante a los que ocupaban el monte Hebrón antes que Caleb lo conquistara. Hebrón se llamaba originalmente Kiriat Arba, porque Arba fue un importante antepasado de los anaquitas, Josué 14:15, es decir, los descendientes de Anac, raza de gigantes. Con eso en mente y a manera de conclusión, vamos a decir que la vida de Caleb es todo un modelo a seguir. Primero, porque aunque no pertenecía al pueblo hebreo, llegó a creer y a confiar en Dios como si lo fuera, y adherido a la tribu de Judá, pudo gozar de todos los derechos y obligaciones que cualquier israelita tendría. Los aspectos más relevantes en la vida de Caleb podemos resumirlos en 4. Su confianza puesta en Jehová, el Dios de Israel, y también su Dios. Su total dependencia de Él,
su fortaleza a sus 85 años y su fidelidad a Dios por toda su vida. Este es el perfil que también Dios espera de cada uno de nosotros que ahora mismo nos confesamos cristianos y completamente obedientes a Él. Es la demanda que Dios le hace a usted y que también me hace a mí. Entonces podemos decir, quiera Dios que nos esforcemos tanto como Caleb para permanecer fieles y obedientes a Dios, 100% confiando y dependiendo de Él, para que Dios pueda cumplir en cada uno de nosotros todas sus promesas. En la Biblia encontramos algunas frases célebres como las siguientes: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Zacarías 1:33. Sed santos, porque yo soy santo. Primera Pedro 1:16. Pero en cuanto a la fidelidad, hay una pequeña variante. Segunda Timoteo 2:13 dice que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. ¿Se da cuenta de la diferencia? En los primeros 2 versículos Dios nos condiciona que si nosotros nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros, que es tanto como decir que si nosotros no nos acercamos, Él tampoco se acerca. Sed santos porque yo soy santo significa que sin santidad nadie verá al Señor. Pero en esta ocasión dice que aunque nosotros le fallemos a Dios en alguna manera, Él permanece fiel a sus promesas, que es tanto como decir que Dios permanece fiel a nosotros. Algunas personas tergiversan esta variante y la usan como excusa para no obedecer a Dios y no preocuparse por serle fiel, que no es exactamente lo que el versículo está tratando de decir. Lo que pasa es que por más que nos esforcemos en obedecer totalmente a Dios, en confiar totalmente en Dios, en depender totalmente de Dios y aún en serle fiel, fallamos de alguna manera. Jesús dijo que nadie es perfecto, pero lo interesante es que aunque nos esforcemos por serle fiel a Dios, si llegamos a fallar, Dios no lo usa como excusa para entonces fallarnos Él también. Y esto es muy hermoso entenderlo porque nos motiva a procurar serle fiel a Dios con todo nuestro empeño puesto en ello, ya que el Señor está dispuesto a premiar nuestra fidelidad a Él, tanto como lo hizo con Josué y con Caleb. No procurar ser fiel a Dios, no esforzarnos en hacerlo, es como no confiar en Él, es tanto como no depender de Él, es tanto como no creer. Y la incredulidad también tiene su recompensa. Por lo que para terminar, diré que debemos motivarnos por el estudio de hoy para buscar de Dios, para obedecerle y para serle fiel tanto como podamos. Será hasta la próxima semana en que estaremos de nuevo con usted. Que Dios le bendiga.